Bien, hermanos, buenos días. También un saludo a todos quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Le damos gracias al Señor también cada vez que tenemos oportunidad, por supuesto, por poder darnos esta opción de transmitir este servicio de manera tal que pueda bendecir también la vida de personas que están en otros lados de nuestro territorio, así como también fuera de él. Son muchos los testimonios que gracias al Señor tenemos en relación a lo útil que ha llegado a ser este servicio. Así es que queremos siempre agradecerle al Señor porque debemos ser un pueblo agradecido. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de eso también, del agradecimiento y de cómo es que nosotros debemos, tal como decía mi hermano Hans en su oración y en el texto que tomó, ¿no es cierto?, de Efesios, que es un texto que revisamos dentro de este estudio sistemático que hemos hecho a lo largo de más de un año del libro de los Efesios, donde, por cierto, hay una voluntad que Dios desea que nosotros cumplamos y una voluntad que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de sus hijos e hijas. Entonces, el acto de presentarnos cada día delante de Él es un ejercicio necesario, absolutamente necesario en la vida de un creyente. Yo sé que lo que estoy diciendo probablemente muchos de los que están aquí no lo practican y no es mi intención, como lo dije desde un principio, causar un peso, ¿no es cierto?, sobre las personas, no yo, sino que sea la palabra la que te exhorte, te examine y ciertamente te corrija. Porque si somos verdaderamente hijos de Dios, nuestra vida debe necesariamente mostrar el fruto de esa identidad como hijo de Dios. Es un título gigantesco. Ese título se ganó en la cruz del Calvario. Ese título nos fue imputado sin merecerlo. Por lo tanto, hay tantos elementos que hacen de nuestra relación con el Señor algo maravilloso, obligatorio, pero esa obligación en amor, ese doulos, que es la palabra esclavo que se aplica a los cristianos, que es un esclavo, no forzado, sino que es un esclavo que voluntariamente se sujeta a su amo. Y la historia, ¿no es cierto?, de donde proviene la palabra, ya la hemos tratado, ¿no es cierto?, con anterioridad, y se refiere a estos esclavos que eran liberados por amos piadosos, que en definitiva le daban la posibilidad de ser libre y hacer su propia vida, tener sus propios recursos, poder trabajar y salir de este yugo tan espantoso como es la esclavitud. Sin embargo, estos esclavos le rogaban al amo, ¿no es cierto?, permanecer bajo ese yugo porque ese era un amo bueno, un amo realmente protector, sustentador desde todo punto de vista, y esa es la palabra que se acuñó como doulos, que era un esclavo por opción, esclavo por amor, ¿no es cierto? Y como señal al mundo externo, ellos se perforaban una de sus orejitas, ¿no es cierto?, y se colocaban una argollita ahí. Entonces eso en cualquier parte los identificaba como un esclavo, pero un esclavo voluntario. Por lo tanto, era esclavo solamente de su amo, ¿no es cierto?, y no podía ser tratado por el resto como esclavo. Entonces, esto es tan importante porque en definitiva nosotros debemos entender que el concepto obligatorio desde el punto de vista de lo que estamos hablando como hijos de Dios tiene por otro lado la declaración de que sus mandamientos no son gravosos. Porque un cristiano o una cristiana entiende y ama hacer la voluntad de Dios. No siempre lo logra porque somos imperfectos. Pero una vez más, la dirección de su vida está claramente enfocada hacia ese aspecto, a hacer la voluntad de Dios. La semana pasada, hemos estado ya un par de semanas en el capítulo 5, estuvimos revisando Efesios 5, 15 y 16, Efesios 5, 15 y 16, donde encontramos estos contrastes que son la fórmula habitual, como el apóstol Pablo realiza la enseñanza no solamente en la carta de los Efesios, sino que a lo largo de todas sus epístolas. Y él dice, mirad pues con diligencia, ya explicamos cada una de sus palabras en el original,
¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Entonces hay ahí inmediatamente esta fórmula que les describía de contrastar lo que es alguien necio con lo que es alguien sabio, entendiendo lo que es necio y sabio bajo el contexto de la Escritura y del pensamiento de Dios, no bajo lo que el mundo entiende como concepto de sabiduría, porque muchas veces aquello que el mundo considera sabio resulta ser lo más necio a los ojos de Dios. Por lo tanto, no estamos hablando de ese aspecto. Y entonces uno de los aspectos que nos implica el ser sabios en el Señor tiene relación con este recurso tan magnífico, pero a la vez tan escaso que se nos hace, que es el tiempo. Y hablando, por supuesto, en cuanto a las dos presentaciones o representaciones que se hace del tiempo, la primera, que es la palabra cronos, que significa el tiempo que nosotros contamos en segundos, minutos, horas, en fin, días. Y por supuesto el segundo aspecto, que es específicamente al que se refiere el apóstol Pablo aquí, que es el tiempo de los momentos o las oportunidades, que es el kairos. Entonces, aprovechar los momentos que Dios nos da para que dentro de este cronos, que también Él los da, nosotros sepamos aprovecharlo. Eso significa que nosotros tenemos una multiplicidad de actividades que realizar durante el día. Sin embargo, es cierto que tenemos oportunidades en que esas responsabilidades ya no las estamos haciendo. Por ejemplo, si usted trabaja 8 horas, ¿no es cierto? Es posible que esté en su casa a cierta hora y tiene una oportunidad, ya terminó su responsabilidad, ¿no es cierto? Por supuesto que hay tiempo, tal como lo dice Salomón en Eclesiastés, para todas las cosas si llegamos a ser ordenados. El punto es la prioridad. No es algo sano ni es algo sabio que una persona que se llama hijo e hija de Dios invierta 3 horas en la televisión después de su obligación laboral, porque eso es estar perdiendo el tiempo. ¿Se dan cuenta? No estoy diciendo bota el televisor, estoy diciendo ten control sobre él, no que él te controle a ti. Entonces, todos esos aspectos, o el internet, o el computador, o lo que sea, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenemos la libertad en ese tiempo, esa oportunidad de tomar la Escritura, de hacer el estudio que estamos haciendo todos los días. Entonces, por favor, lo que les dije la semana pasada, nunca jamás digas no tengo tiempo, porque te aseguro que tienes más del que piensas. El punto es que no lo estás aprovechando conforme a un hijo o una hija de Dios. Y con esto no estoy diciendo necesariamente que tú pases las 3 horas, ¿no es cierto?, en esa actividad. Pero también nos ponemos sumamente tacaños cuando decimos, oye, yo creo que mira, por eso a mí me cargan esas cuestiones, dedícale 5 minutitos en la mañana. ¿Qué es eso? Una limosna. ¿Cómo le dedicas 10 minutos en la mañana al Señor y le dedicas 2 horas al computador? Ya vienes del trabajo, que la gran mayoría de las actividades laborales pasan por un concepto tecnológico de ese tipo, ahora le sumamos todo lo otro. Entonces, el desperdicio de tiempo que nuestra generación está teniendo es abismante. Y gracias, Señor, porque tenemos tiempo de arrepentirnos. Todos tenemos que luchar contra eso. Todos tenemos que luchar contra eso. Examínate. Vamos a ver cómo aprovechar el tiempo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuánto tiempo pasas escuchando radio, música que no te edifica? Podrías escuchar ese tiempo. Existe la Biblia en audio, la Biblia cantada, la Biblia con música de fondo, la Biblia sin música de fondo. Hay un locutor que es medio latero, otro que no, otro que es muy rápido. ¿No será posible que ocupes también? A lo mejor tienes un problema con la adicción, te complica, pero que alguien esté leyendo y tú sigues la lectura. Usemos los mecanismos. Y eso no significa no escuches ningún programa de radio. No escuchen ningún programa de radio. Yo hay programas de radio que no me los pierdo. Los tenores a las 2 de la tarde. Me río mucho. ¿Ya? Hablan de fútbol, se echan talla, y siempre recuerdo de cosas, y me gusta esa cuestión. Pero para hacer eso, tengo que haber encontrado un tiempo de esa hora en otro momento para hacer lo que tengo que hacer y las múltiples actividades, como les decía la semana pasada, sumado a lo más importante, que es tu tiempo personal con Dios. Porque aprovechar el tiempo no es sinónimo de estar involucrado en cuanta actividad cristiana, entre comillas, haya. Esas iglesias que se llenan de actividades
normalmente lo que están haciendo es suplir aquello que no se puede suplir, que es la relación personal e íntima que cada hijo e hija de Dios debe tener con el Señor. La iglesia no nace como un centro de espectáculos para mantener activa a la gente. No, lo dijimos la semana pasada. Si no es la palabra de Dios lo que te atrae a estar aquí, estás por un motivo equivocado. Estás por un motivo equivocado. Eso no estoy diciendo tampoco que no haya ninguna actividad. Pero la base de una iglesia no son las actividades de seminario en seminario, de invitado en invitado. Y finalmente no hay ninguna columna doctrinal porque viven viniendo invitados. Y cada invitado predica de lo suyo, de su forma. Entonces, eso, hermanos, no es sinónimo de aprovechar el tiempo. Como tampoco es sinónimo de desaprovechar el tiempo o perder el tiempo si tú tienes espacios recreativos, si tú tienes espacios con tu familia. Para todo hay tiempo. Sin embargo, el concepto de las prioridades es donde el mundo falla y el pueblo de Dios también. Entonces, el concepto de sabiduría va muy asociado al concepto de aprovechamiento del tiempo. Ahora, dice al final del versículo 16, sí, porque los días son malos. Y esa es una realidad que vivió el apóstol Pablo en el tiempo que escribió esta epístola y la vivimos nosotros también en el día de hoy. ¿Qué significa que un día sea malo? Un día en que, en definitiva, cada vez más el mundo se hunde en la pudrición, el mundo se hunde en su propia sabiduría y el mundo, ¿no es cierto?, va avanzando cada vez más hacia el tiempo del anticristo, hacia el tiempo de la tribulación. Ese es el próximo destino y evento que regirá a este mundo. No vendrán tiempos mejores. No vendrán tiempos mejores, bajo ningún punto de vista. De hecho, se avecina el tiempo más espantoso que la humanidad pudiera siquiera imaginar. Y no hay precedentes en la historia humana de lo que se va a vivir durante esos 7 años. Por lo tanto, los días, si eran malos en el tiempo de Pablo, son más malos el día de hoy y avanzan hacia el peor de ellos. Esa es la verdad, eso es lo que dice la Escritura. Por supuesto que el mundo dice otra cosa. La pregunta es, ¿tú le vas a creer al mundo o le crees a Dios? No puedes amalgamar las dos cosas. Tienes que tomar una decisión, vivir conforme a la voluntad de Dios o vivir conforme a la voluntad y a la mentira del mundo. Por lo tanto, hermanos, esto una vez más es un llamado a ordenarnos, a entender la importancia radical y crítica que implica la administración de nuestro tiempo de manera sabia. Cada cierto espacio de cronos, nosotros debemos hacer una evaluación en qué estamos ocupando nuestro tiempo. No podemos ser unos autómatas que están sujetos a aparatos que los dominan grandes horas de nuestro estado de vigilia. Pensemos hasta que los que sufren insomnio por lo menos tienen que dormir 4 horas. Y el que sufre narcolepsia, el grado extremo, 13. Por lo tanto, el cronos que nos queda es sumamente reducido. Debemos hacer un correcto aprovechamiento del tiempo. Está bien, ves un rato televisión, puedes ver un programa, puedes ver una serial, después terminas ahí, ¿no es cierto? Y vas y estudias la Biblia y hazte la conciencia de apagar el televisor. Pero si terminó una película y buscas otro canal y empieza otra y te pasas 3, 4 horas frente al televisor, eso es, si eres un hijo de Dios, es pecado. Estás fallando abiertamente al principio de Dios. Hoy vamos a ver rápidamente el capítulo 5, donde estamos, el versículo 17, que antecede algo que nos va a llevar probablemente un par de semanas, un par de domingos, que es ser llenos del Espíritu Santo, porque ahí sí que hay todo un enredo y una majamama en la cultura evangélica de hoy y de siempre, ¿no es cierto?, en cuanto a qué es ser lleno del Espíritu Santo. La verdad que es imposible tratarlo en una hora, en un espacio de tiempo, y tenemos que a lo menos tomar 2 domingos. Por lo tanto, todo esto va en esa dirección y tenemos el versículo 17 que nos dice, otra vez utilizando la fórmula del contraste, por tanto, ¿no es cierto?, como llamado de atención, por tanto, no seáis insensatos. No seáis insensatos, que es sinónimo de necio,
sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos cuál es la voluntad del Señor? ¿No es cierto? Muchas personas vienen a la iglesia, a mi oficina, trayéndome proyectos para que ore, para ver si es la voluntad de Dios. Y esas personas, ¿no es cierto?, yo les cierro el proyecto y se los vuelvo a entregar porque les digo, yo no soy mediador de nadie. Escasamente me puedo hacer cargo de mí mismo. El mismo Dios que tengo yo, si tú eres un hijo de Dios, si eres hijo de Él es el que te va a dar la respuesta. Pero aprovechamos en ese momento de enseñar el concepto de la voluntad de Dios. Porque la pregunta es, ¿Dios tiene una voluntad? Y la respuesta es sí. Ahora, ¿Él quiere que su pueblo, sus hijos, conozcan esa voluntad? La respuesta es sí. Dios no es una especie de ser que tiene oculto y que no, por ningún motivo y hace todos los esfuerzos para que no descubramos su voluntad. No es eso, pero como vivimos los cristianos, muchas veces hacemos parecer eso. ¿Por qué? Porque partimos, una vez más, equivocadamente. Partimos por aquellas cosas que son personales, habiéndonos saltado las cosas que son generales, aquellas cosas que están reveladas. ¿Dios tiene revelada su voluntad para su pueblo? Claro que sí, claro que sí. El punto es que su pueblo no está interesado en la voluntad de Dios, está interesado en que Dios cumpla mi voluntad. Y en eso debemos ser nosotros sumamente críticos y más bien autocríticos. Entonces dice, no seáis insensatos. Un cristiano insensato, y esto va dirigido a nosotros, por lo tanto pueden haber cristianos insensatos. Claro que sí. Y hace el contraste, sino entendido. Algunos aspectos de los que son insensatos. ¿Qué es un insensato en la Escritura? Que es muy similar a necio, pero quiero que vayamos a Proverbios 1:7. Proverbios 1:7. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Lo vimos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que significa? Ahora, el contraste, los insensatos, una característica de los insensatos es que desprecian la sabiduría y la enseñanza, no del mundo, estamos en el contexto bíblico. Un insensato es alguien que tiene desprecio por la enseñanza y la sabiduría de Dios. Por eso es que los insensatos crónicos es muy probable que nunca sean cristianos. ¿Estamos? Los insensatos crónicos es muy probable que nunca se hayan convertido de verdad. ¿Ya? Entonces los insensatos, una característica es que desprecian la enseñanza de Dios. Ahora, no necesita escupir la Biblia, ni rayarla, no, necesita simplemente no pescarla, no considerarla, no conocerla, no tomarla en cuenta. ¿Eres tú así? ¿Cuántos días de la semana, en el tiempo, en el cronos que Dios te da y los kairos que te provee dentro de ese cronos, tú estás estudiando la Biblia? Con propósito. No es, hoy día voy a ir esto. No, la Biblia no se estudia así. Has tomado un libro y lo estás estudiando. O estás estudiando el mismo libro que estudia la iglesia. Ya sea Apocalipsis, ya sea Efesios, ya sea Juan, ya sea Lucas. 4 libros que se está estudiando de manera sistemática en la iglesia. Estás reforzando alguno de esos. Estás volviendo atrás, estás acelerando. Lo estás haciendo. Si no lo estás haciendo, tú eres un insensato, una insensata. Y esa es la verdad de Dios. Por eso es que no la tomen conmigo. Porque tampoco les va a solucionar el problema. Aquí el único culpable eres tú o soy yo. Nadie más. Y te vuelvo a insistir, y te lo digo de todo corazón, la insensatez crónica es una señal muy, muy clara de que no seas cristiano. Esto no es juzgar quién es y quién no es simplemente decir por los frutos se conoce. Un insensato es alguien que desprecia la sabiduría y la enseñanza
obviamente de Dios. Puede que le guste cualquier otra, pero no la de Dios. En el mismo Proverbios 14:7. Ahora un consejo para ti como cristiano, como cristiana, porque estamos rodeados muchas veces de insensatos, aún dentro de la iglesia. No consideres como concepto de insensato al inconverso. El inconverso está muerto, su naturaleza es insensatez. Estamos hablando de aquellos que se dicen cristianos, que incluso asisten a una iglesia o cualquier otra iglesia cristiana, ¿no es cierto?, pero que desprecian la sabiduría. ¿Sabes lo que te dice? Vete, 14:7, vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Versículo 8, la ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Aléjate de los insensatos. No seas amigo de los insensatos. No estoy diciendo, ni la Biblia dice, desprécialo, recházalo, no. No estés con él. Puede que sea una persona súper entretenida, súper esto y todas las cosas, pero ¿cómo está en su conocimiento y en su deseo de aprender de Dios? Tú tienes que acercarte a aquellos que están enseñando, que te están enseñando, que tú estás viendo crecimiento, que estás viendo la mano de Dios en ellos. Realmente eso es algo que los cristianos debemos hacer. Ni hablar a aquellos cristianos que viven rodeados, no solamente en su tiempo laboral, sino que también en su tiempo libre, entre comillas, están rodeados de insensatos y ahí encuentran los mayores placeres y las mejores amistades. Eso también es un mal signo. No que no podamos tener gente amiga, entre comillas, dentro de lo que es el concepto del mundo. De hecho, los podemos tener. Pero no son ellos los que se llevan nuestro mayor tiempo. Porque fuera que lo estuvieran evangelizando está bien, pero no solamente no lo están evangelizando, sino que además, como dice el pasaje de Efesios, están participando de las obras de las tinieblas que ellos hacen, y muchas veces celebrándoselas. ¿Ya? Entonces un insensato tiene esas características. Ahora, un entendido ahí mismo en Proverbios, para no moverlos tanto. Proverbios 1:5, un poquito más arriba. ¿Ves el contraste con el versículo 7? El insensato desprecia. Proverbios 1:5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y el entendido adquirirá consejo. El sabio quiere escuchar más, quiere aprender más, y eso le va a dar mayor capacidad de ser un entendido. El entendido es aquel capaz de procesar toda la información que recibe de la palabra de Dios, de su relación y su tiempo con Dios, y llevarla a efecto. Y eso se traduce en un fruto. Ese es el entendido. Y por supuesto no se puede desligar del sabio. Sin embargo, no es solo saber, sino que es también hacer. Por eso es que sabio y entendido están en el mismo carril, pero son dos elementos que están separados. En rigor, nunca lo debieran estar, porque no existe en la Biblia un sabio que no sea entendido. Lo que pasa es que nosotros tenemos una distorsión tan grande entre los dos aspectos que consideramos sabio a una persona porque sabe mucho, ¿no es cierto?, porque entiende mucho de una materia en particular, pero puede declararse incluso atea. Esa persona a los ojos de Dios es un necio y no es sabio. Por lo tanto, hermanos, volvemos al capítulo 5 de Efesios que estamos viendo, y dice, (5:17) por tanto no seáis insensatos, ya lo entendemos, sino entendidos, también lo entendemos. Y aquí viene, ¿para qué usar la sabiduría, la sensatez, el tiempo? Lo primero, debo ser entendido.
de cuál sea la voluntad del Señor. Un hijo, una hija de Dios sabe la voluntad de Dios. Dios le revela su voluntad. Y estoy diciendo con esto, hermanos, que es posible conocer de Dios decisiones personales y particulares. Dios no te va a hablar porque Dios ya no se manifiesta audiblemente. Cuando una persona dice Dios me dijo, lo más probable es que esté diciendo sentí un impulso, ¿no es cierto? Me vino a la mente, pero Dios me dijo ya no es audible. Yo no tengo una ampolleta en la cabeza que se prende cuando es Dios y que está apagada cuando no soy yo, no. Pero ¿cómo es la única manera de saber que aquellos impulsos que vienen a mí son verdaderamente o pueden venir de Dios? Es cómo esté mi relación con Él. ¿Cómo esté mi relación con Él? ¿Cómo puedo pensar, por ejemplo, que alguien tiene, entre comillas, un mensaje de Dios para mí si no se congrega porque no le gusta la iglesia, porque tiene un llamado a ser solo? Y ¿te das cuenta? O sea, eso es, y además que si escucha voces, o pueden ser demonios, o está simplemente con un cuadro de esquizofrenia. Porque Dios ya no se manifiesta audiblemente. Ya no se manifiesta audiblemente. Dios se manifiesta por medio de su palabra. Él nos habla por medio de su palabra. Ya en otro tiempo le habló al pueblo. Hoy no. Entonces alguien me dice, oye, pero ¿qué pasó entonces? Porque yo escuché, fueron tus pensamientos, tu mente. Yo me rijo por la Biblia. La Biblia dice que ya no se dice más audiblemente. Que eso pueda en un momento determinado generar un concepto de la voluntad de Dios, claro que sí, es posible. Pero aquí nadie escuchó la voz de Dios. Los que han escuchado la voz de Dios, como José Smith, como J. Reuser, como Guillermo Miller, son puros locos que han transformado este mundo y le han llevado al cristianismo a una perversión de secta. El cristiano hoy recibe toda la información de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo primero, Mateo capítulo 6. ¿Dónde vamos a partir con este concepto de la voluntad de Dios? Mateo 6, 9 y 10. Esta es la oración, el modelo, el esquema que Jesús les enseñó de cómo es que debían orar. Porque nosotros normalmente invertimos en nuestra oración o en nuestra búsqueda, primero, nuestras necesidades y a veces quedamos solamente ahí. Hay un orden, una disciplina para poder orar. Y este esquema, úsalo con tus palabras, como sea, pero es el esquema. Vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero tiene que ser mi Padre. Es Dios tu Padre. Si Dios no es tu Padre, no puedes ni siquiera continuar con lo siguiente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La forma de santificar el nombre de Dios es como yo vivo como hijo. Entonces, ya inmediatamente vemos que esto es para los hijos e hijas de Dios. Después dice, venga tu reino. Ese es el primer deseo de un hijo e hija de Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Un cristiano, una cristiana verdadera, lo primero que es, quiere que se haga la voluntad de Dios. No la suya. No la suya. Por eso es que parte con Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, como en el cielo, donde no hay ningún problema ni existen rebeldes, así también en la tierra. Así como tú reinas y gobiernas en el cielo, así también se haga tu voluntad aquí en la tierra. Pregunta, ¿quiénes son los únicos seres humanos que pueden y deben hacer la voluntad de Dios? La iglesia. La iglesia. Tú, yo, si somos hijos e hijas de Dios, plasmamos la voluntad de Dios en este mundo que odia la voluntad de Dios, la iglesia.
Y aquí toma sentido ser sal y luz y todas estas cosas que el Señor nos enseñó por medio de analogías. ¿Dónde? Donde tú trabajas, donde tú estudias, en la familia que tienes, en el lugar donde vives. Haz la voluntad de Dios. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Es lo primero que te tienes que preguntar. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres que se haga la voluntad de Dios? Todavía no llegamos al pan nuestro. Porque antes del pan nuestro tengo que pasar porque que se haga la voluntad de Dios. Se haga la voluntad de Dios. ¿Tú quieres realmente hacer la voluntad de Dios? Si no quieres hacer la voluntad de Dios, entonces para abajo todo lo demás está torcido. No se cumple. ¿Realmente quieres que Dios haga la voluntad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Buscarla. ¿Y dónde la buscamos? En su palabra. Evangelio de Juan, capítulo 8. Versículo 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, ¿ves? Inmediatamente ya hay una separación. Capítulo 8, versículo 31 y 32. Jesús se dirige a los que manifestaron interés. Y no les dice, ya, ustedes son cristianos y esto y acá, qué bueno. No. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros, esa voz sigue retumbando hasta el día de hoy. Si tú, si yo, permanezco en su palabra, en su permanecer, porque la clave de esto no es lo esporádico, no es lo impensado, esto es la rutina, tu vida, y se empieza a notar en tu vocabulario, en tus acciones, en tus decisiones. ¿Recuerdan Hechos 4? Cuando echaron a Juan y Pedro para afuera, lo primero que dijeron, reconocieron que habían estado con Jesús, su manera de hablar, su manera de pensar, sus decisiones, su valentía, implicaba que verdaderamente ellos habían estado con Jesús. ¿Podría alguien decir que verdaderamente tú o yo estamos con Jesús en un día común? ¿Hemos estado con Jesús? No estoy diciendo que todos los días son perfectos, ni que todos los días salimos, ¿no es cierto? Y el arcángel Gabriel va detrás de nosotros. No, estoy diciendo realmente en la habitualidad de la rutina diaria, porque normalmente nosotros trabajamos con la misma gente durante varios años. Por lo tanto, ellos pueden perfectamente sacar una media. Sí, tuviste tu día de ira, quizás, ya. Pero en la raya para la suma, como se dice, realmente esa persona puede ser impactada por tu testimonio. Es impresionante cómo eso juega un rol fundamental en el evangelismo. Entonces dice, si ustedes permanecen en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Vamos ahora a conocer algunos aspectos de la voluntad de Dios, generales. 1 Tesalonicenses 4:3. 1 Tesalonicenses 4:3. Desde el versículo 1, perdón. 1 Tesalonicenses 4, 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Fíjense, tremendo versículo. Pablo está diciendo, así como ustedes han visto cómo nosotros nos comportamos, así es como ustedes se deben comportar y aún agradar más y más a Dios.
Porque ya sabéis que ¿qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primer principio, general. Aquí no necesitas orar ni decir, Señor, ¿será que me aparte de la pornografía? Señor, ¿será que deje de tener relaciones sexuales con mi pololo, con mi polola? Señor, ¿será? Como alguien me dijo, voy a poner en oración si vengo a la iglesia. Aprovecha el tiempo en otra cosa porque esa oración no llega. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Este es un área fundamental. Primero, santificación desde todo punto de vista, pero esa área donde está aquello que finalmente termina destruyendo la vida de una persona, de una ciudad, de un país, la moral. ¿Cómo es que a los ojos de Dios nosotros estamos viviendo en esa área? ¿Ya? Ya sabemos una primera cosa, no necesitamos llevar esto en oración y decir, Señor, ¿será que? Entonces, ¿será, Señor, que debo dejar de flirtear con esta compañera de trabajo que no es mi esposa? ¿Será eso? ¿O tú querrás que yo, por favor? ¿Ya? Entonces, lo primero, un área fundamental, vuestra santificación. ¿Estás luchando contra eso tú? Si eres casado, eres soltera, eres joven, jovencita, ¿estás luchando contra eso? ¿Estás realmente deleitándote en el hecho de pedir a Dios cada día fuerza, Señor, manténme en santidad, porque quiero hacer tu voluntad? Quiero hacer tu voluntad. Hágase tu voluntad. Acabamos de leer, hágase tu voluntad. Aquí está. Primero, santificación. La santificación no es gratuita. La santificación implica esfuerzo, sacrificio, aprovechar el tiempo, permanecer, pertenecer, cuidarse, fortalecerse en tu relación con Dios, en mi relación con Dios, en la Escritura, en todo lo que Dios implica como concepto de iglesia también. Segundo, Primera de Pedro, capítulo 2. Esto es, por supuesto, un resumen de, en toda la Biblia está expresada la voluntad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Primero vamos a ver el versículo 13 al 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, a tu jefe y esto, a todo lo que sea, y ya sabemos los límites de cada uno de sus aspectos. Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Se haga callar la ignorancia de los hombres insensatos. Significa esto, hermanos, que es la voluntad de Dios que tú y yo seamos ciudadanos correctos, independiente de las leyes que muchas veces nos pueden parecer injustas y todo eso, ¿no es cierto? Supongamos ya el famoso chaleco verde y tú, yo voy a poner unos salmón, ¿no? Pues igual sirve todo, la ley dice verde. Hay así una movida, ¿no? Esa parte no te interesa a ti. ¿Estamos? Todos nos pegamos nuestra pataleada, pero ahí está. Entonces, un buen ciudadano que definitivamente, por supuesto, ante aquellas leyes como el aborto, y ya lo hemos visto largamente, y esto no significa estar de acuerdo en todo lo que la ley hace, sino que dice sujetarnos, tal como nos enseñan los apóstoles, hasta que, por ejemplo, a ellos les prohibieron predicar a Jesús, y ellos dijeron, hasta aquí nomás llega nuestra sujeción a las autoridades, porque no podemos en esta área hacerle caso a los hombres y no a Dios. En esa área había una prohibición, pero en las otras áreas que son parte del concepto del funcionamiento social, ¿no es cierto? El cristiano debe permanecer bajo una disciplina y bajo una sumisión a esas autoridades desde el punto de vista laboral, gubernamental, en fin. Entonces, esa es la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta que no es tan difícil saberla? Ahí mismo en Primera de Pedro, pero el mismo capítulo 2, pero el versículo 20-21.
Por favor, lean después desde el versículo 16 porque va hablando de todas las relaciones interpersonales, jefe, trabajador, en fin, todo eso. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis? Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, habla de que en algún momento, y damos la vuelta y nos vamos al capítulo 3, versículo 7, 3:17, que lo tenemos que sumar a lo que leímos recién, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué es lo que nos está diciendo, hermanos? Es que la voluntad de Dios en algún momento puede ser que tú y yo suframos por hacer el bien. Suframos por hacer el bien. Y eso significa que cada vez que estamos en una condición de ese tipo es probablemente cuando más semejantes al carácter de Cristo somos. Por eso es que dice que el estándar es nuestro Señor Jesús. Él dijo que no mintió, no maldijo ninguna cosa y todo lo que sufrió, lo sufrió absolutamente injustamente. Él es el estándar. Por lo tanto dice, si Dios en su proceso de perfeccionamiento, de santificación tuyo y mío, permite el sufrimiento, que sea por haber hecho el bien y no como consecuencia de haber hecho el mal. Entonces, hacer el bien no necesariamente va a llevar la aprobación del mundo. Hacer el bien no siempre va a generar la ganancia, entre comillas, que yo creo que debiera venir porque yo he hecho lo correcto. A veces Dios va a permitir que nosotros suframos por hacer lo correcto, pero es ahí cuando el Señor dice que nuestro carácter se asemeja más potentemente al carácter de Cristo. Volvemos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Si me permiten, voy a partir del versículo 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una serie de ordenanzas de tipo de relaciones interpersonales, específicamente dentro de la iglesia, y dice, sed agradecidos. El pueblo de Dios debe ser agradecido. ¿Cuándo? Cuando está en dificultad y cuando no lo está. Cuando está en abundancia y cuando está en escasez. Cuando tiene trabajo y cuando no tiene trabajo. Agradecido de Dios. Un pueblo agradecido. No hay cosa más contradictoria que un cristiano mal agradecido, que un cristiano que reniega, que un cristiano que dije no quiero nada más con Dios, estoy enojado con Dios porque le he pedido esto tantas veces y nunca me lo ha dado. Eso no es así. Hermanos, si tú y yo hemos sido salvados, estamos siendo santificados, somos sumisos, sufrimos y hemos sido sufridos por hacer la voluntad de Dios, y somos un pueblo agradecido, esos 5 aspectos de la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Ya saben ustedes, el Salmo 37:4.
Salmo 37, 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Eres un hijo, una hija de Dios que realmente se deleita en el Señor. No que han diciendo Señor, 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 Señor. No, que lee la palabra, que realmente tiene su tiempo personal. No esas manifestaciones externas. No estoy diciendo que no cantes, por favor, ya todas esas cosas. No sé por qué tengo que repetir cada vez, pero es que, mira, si pudieran demandarme alguno, ya estaría preso. Pero no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿No es cierto? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Pero ¿cómo es confiar mi camino a Él? Acabamos de ver 5 aspectos de los muchísimos que hay. ¿Quiero realmente la voluntad de Dios? ¿Soy salvo? ¿Estoy siendo santificado? ¿Realmente? ¿Estoy siendo sumiso? Someteos unos a otros en el temor del Señor, ese es un punto general. Eres esposa y estás sujeta a tu marido. Eres esposo y amas a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Eres hijo y te sujetas y honras a tus padres. Eres padre y no exasperas a tus hijos. Eres trabajador y no trabajas como para que el jefe te vea. Eso, ¿te estás deleitando en la voluntad del Señor? Eres trabajador y a veces nadie ha reconocido todo el esfuerzo que has hecho y empiezas, ¿no es cierto?, a sentirte que nadie te quiere, que vas a comer gusano y todas estas cosas. ¿Eres realmente agradecido de Dios? ¿O siempre dices, puta, Señor, podría, esta tele en vez de 45, pucha, como el del lado es mundano y todo tiene una de 100? El auto, y mira la cuestión ahí, mira esto, mira, siempre así. Y claro, y después escuchan toda esta barrabasada de la prosperidad y se van allá y lo poco que tienen lo meten ahí y lo pierden. Por tonto. ¿Ya? Entonces, eso es deleitarse. Y Él va a conceder lo que hay en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque el que controla tu corazón es Dios. Es Dios. ¿Quieres casarte? ¿Dios no te dio el don de continencia? Entonces, espera en el Señor. Cásate con quien quieras, siempre que sea, dice, en el Señor. En el Señor. No te unas a un yugo desigual. Si estás conociendo a un joven, a una jovencita, ¿no es cierto? Entonces, ¿se están cuidando ambos? ¿Están verdaderamente agradando al Señor en su relación? Los esposos estamos agradando a nuestras esposas en nuestra relación, ya lo dije, ¿no es cierto? Es eso. ¿Nos deleitamos en el Señor? ¿Por qué si son pololos y tienen relaciones sexuales, por qué Dios tendría que revelarte lo otro? ¿Por qué tendría que revelarte qué voy a estudiar, dónde voy a vivir, qué voy a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué si yo no tengo ningún compromiso económico de lo que Dios me da con la iglesia? Espero que Dios me ayude en este proyecto laboral. ¿Por qué? Si estamos faltando los otros. Estamos pecando contra los que están explícitamente aquí. ¿Por qué si nunca oro? ¿Por qué si nunca leo? ¿Por qué si no tengo ningún estudio personal con el Señor? Espero que Dios me revele cosas puntuales. Señor, tendré que irme para allá. Y entonces, ¿qué es lo que estás esperando? La voz. O van donde el profeta, que siempre hay algunos. Aquí no, están todos erradicados. Entonces, póngame las manos. El Señor dice, sí, ándate. Claro, porque lo otro es trabajo, po. Y es trabajo porque tiene que gustarte, porque tienes que amar a Dios. Porque quiero hacer la voluntad de Dios. Y cuando no la hago, me levanto y el Señor me pega una sacudida y me vuelve a colocar. Pero si no es así, te digo una cosa. Dios no está detrás de tus decisiones, aun cuando éstas aparentemente resulten. Aparentemente resulten. Pero si tú quieres hacer la voluntad de Dios, tú tienes que primero, y yo también, cumplir amorosamente, deseosamente, no fácilmente, pero deseosamente, la voluntad expresa por Dios. La voluntad expresada por Dios en su palabra. Está lleno. Está lleno.
Si tienes un negocio y quieres que te vaya bien, no uses pesas falsas, dice la Escritura, trata bien a tus trabajadores, hace todas las cosas eso, aunque sea una pyme, lo que sea. No esperes que el Estado sé eso. Y si no te va tan bien, sea agradecido al Señor. Y si nunca te va tan bien y no salís de 2 empleados y una producción chiquitita, sigue siendo agradecido por Dios, porque estás haciendo la voluntad de Dios. Entonces dices, esta es la voluntad de Dios. Y voy a ser agradecido y feliz a la voluntad de Dios, porque en último término, yo soy un extranjero y peregrino. Y eso significa que no me arraigo a nada de lo que hay acá. Todo lo que hay acá va a desaparecer. Todo, absolutamente todo. Y no nos vamos a poder llevar nada. En el rapto vas a tener que soltar tu iPhone 5, todas esas cuestiones, no te las vas a llevar. Todas esas cosas. Entonces, mi hermano, hermana, la próxima semana vamos a ver qué es ser lleno del Espíritu Santo, que es el gran o uno de los grandes propósitos de la voluntad de Dios. Pero tenemos que estudiarlo bien, qué es lo que dice la Escritura respecto a ser lleno del Espíritu Santo, porque vuelvo a insistir, hay todo un manto de mentira en relación a lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Lo mismo con el tema de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para tu vida, Dios te la va a conceder, pero hay pasos previos que son inviolables en el plan de Dios. El orden que Dios establece no es para saltárselo. Y si tú te lo saltas o yo me lo salto, sabes una cosa, no resulta. Y si no te suceden más cosas malas de las que debieran sucedernos por causa de ser pecadores de esa magnitud, es porque por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, nada más. Pero no es que las cosas nos están saliendo bien porque somos mejores, porque a Dios se le pasó, porque tiene tantas cosas, ¿no es cierto? Que se va a preocupar de una tonterita mía. No es así. Nos ponemos de pie para orar.